Estimados amigos, buenos días a Un Café con José Noguera. Hoy hablaremos sobre la nacionalización del petróleo en Venezuela. ¿Fue un éxito o un fracaso? El 1 de mayo de 2007, el presidente Hugo Chávez anuncia la nacionalización del petróleo en Venezuela. Pero no hay nada más alejado de la verdad. Chávez en realidad lo que hizo fue expropiar un lote de empresas venezolanas que le prestaban servicios a la empresa estatal Petróleos de Venezuela y desconoció unos contratos de exploración conjunta con varias compañías extranjeras, norteamericanas y europeas, para firmar los mismos convenios o convenios similares con compañías rusas, bielorrusias e iraníes que no poseían la tecnología adecuada. La nacionalización del petróleo en Venezuela en realidad ocurre el 1 de enero de 1976 bajo la presidencia de Carlos Andrés Pérez. El proceso que conduce a la nacionalización en Venezuela fue una leyenda épica que comienza cuando muere el dictador Juan Vicente Gómez en Venezuela. Los gobiernos que siguieron comenzaron a pedir mayor participación en las ganancias de las compañías petroleras hasta que en 1947 se aprueba el llamado 50-50, que le cobraba 50% de impuestos sobre la renta a las compañías petroleras que eran en ese momento todas extranjeras. Luego vino la creación de la OPEP como consecuencia de la decisión unilateral de las compañías de bajar el precio de referencia que se usaba para el pago de impuestos y la decisión de Estados Unidos de imponer un impuesto al petróleo importado. En mayo de 1967 estalla la Guerra de los 6 días entre Egipto y Siria contra Israel. La derrota árabe en el conflicto desata una ola de nacionalismo árabe que detona a su vez una ola de nacionalizaciones del petróleo. Al terminar la Guerra de los 6 días, el gobierno argelino secuestra las instalaciones de la Shell, la Phillips, la El Walrats y Asonia Mineraria, y en julio decide aumentar el precio de referencia en 0,77 centavos y en 1970 nacionaliza las 4 empresas. Gaddafi les ordena a las compañías reducir la producción libia en 20% al mismo tiempo que aquello ocurría. Sube el precio de referencia en 0,30 dólares y aumenta el impuesto sobre la renta a 55%. Irak anuncia varios aumentos en el precio de referencia durante 1970 y 1971. E Irán aumenta el precio de referencia y el impuesto sobre la renta a 55%. Lo mismo hizo Kuwait. Arabia Saudita decreta, mucho más moderada, decreta un aumento de 5% en la tasa de impuestos y en el precio de referencia. Y en 1971 se firma entre los países del Golfo y las compañías el Acuerdo de Teherán para aumentar el precio de referencia en 0,35 dólares y aumentos anuales de 5 centavos y un ajuste de 2,5% por inflación. Argelia, Irak, Libia y Arabia Saudita firman después el Acuerdo de Trípoli, que aumenta el precio de referencia y aprueba un impuesto sobre la renta de 55%. Libia luego decide pedir 60% de impuestos sobre la renta.
Irak aumenta el precio de referencia en 80 centavos, con un incremento anual de 5 centavos más 2,5% por inflación. El impuesto sobre la renta también aumenta a 55%. Arabia Saudita y Aramco acuerdan un incremento de $0,81 en el precio de referencia. Ese año, Argelia decide nacionalizar la industria petrolera. Ambos, los países de la OPEP y las transnacionales del petróleo, se dieron cuenta de que las compañías estaban huérfanas de apoyo político. Así que en 1972, Irak decide nacionalizar la industria petrolera. En 1973, los precios estaban subiendo muy rápido, acabando con los acuerdos de Teherán y Trípoli. El mundo árabe se vuelve un hervidero después de la guerra del Yom Kippur y Gaddafi anuncia la nacionalización del petróleo. Al observar que el aumento en los precios del petróleo solo compensaba la rápida depreciación del dólar, los países exportadores comienzan a pedir participación, es decir, una adquisición parcial de las compañías concesionarias. El concepto de participación fue propuesto por el ministro de Petróleo saudita, el jeque Yamani, como una alternativa a la nacionalización, ante el temor de que una ruptura con las compañías petroleras los obligara a entrar al mercado sin tener una red de distribución en el resto del mundo. El gobierno saudita adquiere primero 25% de Aramco y aumenta su participación a 60% en 1974. Finalmente adquiere todas las acciones en 1980 y le cambia el nombre a Saudi Aramco. A comienzos de 1974, Kuwait adquiere 60% de participación y en marzo de 1975 adquiere el 40% restante. Venezuela fue un adalid en la lucha por ejercer directamente la soberanía y la explotación de sus recursos naturales. Algunas excepciones afloran: las dictaduras de Juan Vicente Gómez, Marcos Pérez Jiménez y Nicolás Maduro y el régimen autoritario de Hugo Chávez. Las dictaduras de Gómez, Pérez Jiménez y Maduro están caracterizadas por su brutalidad: asesinatos, desaparecidos, presos políticos y exiliados. Han buscado apoyo internacional siendo generosos con las compañías extranjeras y estas últimas con los bolsillos de los dictadores. Los gobiernos gomecistas, que siguieron a la muerte del dictador, adoptaron una actitud nacionalista, reconociendo lo injusto de los contratos de concesión, la ilegalidad de muchos de ellos y los bajos impuestos que las compañías pagaban. Cuando Rómulo Betancourt es electo presidente en 1959, se retorna la política de no más concesiones y la de sustituir personal extranjero por personal venezolano. Se crea la Corporación Venezolana del Petróleo, la CVP, una empresa estatal para la exploración, explotación, refinación, transporte y comercialización del petróleo que logra abarcar todas las estaciones de servicios del país. Para aumentar el ingreso fiscal, el gobierno aumenta la producción de petróleo, elevando la productividad de los pozos activos y se promueve la creación de la OPEP. En 1966 hubo un cambio en materia de precios del petróleo. Las compañías petroleras pagaban sus impuestos basados en un precio de realización que estaba por debajo del precio del petróleo en el mercado internacional. El gobierno se reservó el derecho de fijar el precio de referencia para efectos fiscales. El 7 de diciembre de 1970, Venezuela se adelantó a los árabes y el aumento del impuesto sobre la renta de las compañías hasta alcanzar una tasa de 60% y buscó un creciente control sobre las actividades de las compañías, el volumen de producción, la política de inversión y todas las cosas relacionadas. Esos fueron los pasos previos a la nacionalización.
El 6 de agosto de 1971 se aprueba la Ley de Reversión de las Concesiones Petroleras, que obligaba a las compañías petroleras a devolverle las concesiones al Estado venezolano para 1983. Al año siguiente, se aprobaron un número de leyes y decretos que le daban al gobierno un control administrativo efectivo sobre cada fase de la industria, desde la exploración hasta el mercadeo, y la tasa de impuestos se elevó a 96%. De facto, el petróleo estaba nacionalizado, aunque no lo estaba formalmente. En 1974, el gobierno decide adelantar la nacionalización. En las discusiones, privó una salida negociada con las compañías, principalmente con la Standard Oil of New Jersey, que controlaba más del 45% de la producción. La Royal Dutch Shell producía un poco menos. Exxon, Shell y Gulf eran responsables del 80% de la producción. El petróleo en Venezuela se nacionaliza formalmente el 1 de enero de 1976. Para el momento de la nacionalización, el 95% del personal de las compañías petroleras era venezolano. Las compañías cambiaron de dueño y su alta gerencia, todo el personal venezolano en casi su totalidad, quedó intacto, y las empresas nacionalizadas pasaron a pertenecer a un nuevo holding estatal, Petróleos de Venezuela, PDVSA. En este punto es importante abordar dos temas: la política petrolera en sí misma, es decir, las directrices fijadas por el Estado en lo referente a la producción, precios, adquisición de tecnología, etc., y la eficiencia operativa de Petróleos de Venezuela. Antes de la nacionalización, se fijaba un precio de referencia para efectos fiscales, por lo que el riesgo de mercado dada por la fluctuación en los precios era asumida por las compañías petroleras. Una implicación de esta política es que las exportaciones y el ingreso fiscal del gobierno aumentaban al mismo ritmo que la producción, y por ende el interés de los gobiernos era aumentar la producción al máximo. Por esa razón, la OPEP tuvo tan poca visibilidad en sus años iniciales. De hecho, los países de la OPEP, desde que se descubrió petróleo hasta su nacionalización, aumentaron su producción a tasas impresionantes, que fueron desde el 15% interanual en Irak hasta el 82% en Libia. En Venezuela, la producción de crudo, desde que explotó el Pozo Sumaque hasta la Ley de Reversión de 1971, creció en 17% interanual, y hasta la nacionalización en 1976 en 16%. Durante ese periodo, el petróleo fue el motor del crecimiento económico, haciendo que el país pasara de ser el más pobre del continente al más rico de la región. El periodo 1971-76 merece algunos comentarios. La Ley de Reversión de 1971 estuvo muy mal diseñada. Pareciera consecuencia de una emoción. La ley obligaba a las compañías a devolver las concesiones y los activos que allí tuvieran a medida que las concesiones fueran expirando. La mayoría de ellas lo hacía en 1983. A cambio, las compañías tendrían una compensación restringida. La respuesta de la compañía fue, en consecuencia, detener la inversión. La exploración se detuvo de ipso facto. La explotación siguió solo en los pozos que ya estaban activos, y la depreciación de los equipos no fue repuesta, lo que causó el cierre de algunos pozos productivos que en ese momento ya eran productivos. Como consecuencia, la producción de petróleo en los años que siguieron cayó drásticamente. De un máximo histórico de 3,8 millones de barriles diarios en 1970, la producción de petróleo disminuyó a 2,3 millones en 1976, el año de la nacionalización. Es decir, cayó alrededor del 33%. A pesar
de las duras críticas que entonces les hicieron a las compañías, en realidad lo que ocurrió era muy previsible. Es lo que cualquier inversionista sensato habría hecho en una situación semejante en cualquier industria en cualquier parte del mundo. Nadie invierte en un negocio del cual no espera obtener un retorno. Una vez nacionalizada la industria, la producción siguió cayendo continuamente hasta tocar fondo con 1,6 millones de barriles diarios en 1985. Menos de la mitad de lo que se producía en 1970. Aunque Venezuela defendió siempre la política de la OPEP de disminuir la producción para aumentar los precios, eso no significa una disminución de esa magnitud. ¿Cuál es entonces la explicación? Una podría ser la inercia en la caída que ya venía desde 1971. Pero 9 años es mucho tiempo para que esa inercia no se hubiese detenido. La mitad del petróleo venezolano iba a Estados Unidos, 14% a Canadá, el 10% a Europa y el resto hacia América Latina y el Caribe. Las importaciones de petróleo venezolano en los Estados Unidos venían cayendo del 58% en 1963 a 30% en 1973. Venezuela no tenía una red de distribución en el exterior para colocar su petróleo. Este aspecto tan importante motivó la fusión de la Royal Dutch y la Shell a principios del siglo XX y de la Socal y Texaco en la concesión saudita y luego de estos dos con la Exxon y la Mobil. Sin estas fusiones, las compañías hubieran salido del negocio petrolero. Entonces, para garantizar la colocación del crudo venezolano, se firmaron contratos para venderles a las compañías transnacionales lo que antes producían, lo que nos hace concluir que había suficientes mercados para colocar el crudo. Desde el comienzo, previendo el problema, se comenzaron a comprar redes de estaciones de servicio en los Estados Unidos y en Europa, tales como la Citgo, Ninas Petroleum y la Veva Oil y algunas otras. Una hipótesis de por qué cayó la producción puede ser la incompetencia, pero siendo el personal de PDVSA heredero de las transnacionales resulta una hipótesis muy atrevida. Pudiera haber sido la falta de capital para la inversión, dado el excesivo aporte fiscal de PDVSA, aunado a una política del Estado de disminuir la producción para aumentar los precios. Otra explicación es la falta de tecnología. Las negociaciones antes de la nacionalización se centraron en dos aspectos clave: el acceso a los mercados y la tecnología. Sin ellos, la industria se hubiera paralizado. Por otra parte, la dependencia tecnológica siempre ha sido muy severa. Un reporte de Intevep de 1975 señala que la tecnología dentro del país estaba completamente monopolizada por las grandes compañías en casi todos los aspectos de la industria, desde la exploración hasta la refinación. Esta dependencia incluye incluso algunas operaciones rutinarias, siendo muy fuerte en aquellas actividades relacionadas con la innovación, la investigación y el desarrollo. Por lo que una nacionalización exitosa requería mantener un flujo de tecnología que solo podían proveer las compañías transnacionales. Para ello, se negociaron contratos de servicio con las compañías por un pago de 15 centavos por barril, pero las transnacionales se comprometieron a prestar servicio solamente de las tecnologías existentes en el momento de la nacionalización, no en nuevas tecnologías. Y esto representó un problema severo. A medida que se iban explotando nuevos pozos, estos son pozos que ya estaban activos, cada vez eran más profundos y la extracción más compleja. Esto es particularmente cierto en la faja del Orinoco, cuyo petróleo es muy pesado, lo que requiere tecnologías complejas que el país no tenía. Después de 1986, la producción de petróleo comenzó a aumentar lentamente debido a los contratos de asociación estratégica firmados con las transnacionales, que inicialmente incluía solo pozos marginales.
La producción luego se acelera con la apertura petrolera durante el segundo gobierno de Rafael Caldera, alcanzando un máximo de 3,2 millones de barriles diarios en 1998. En 13 años, la producción petrolera se había duplicado. Sin embargo, nunca más alcanzó su máximo histórico de 1970. La caída en la producción de petróleo después de la ley de reversión de 1971, inicialmente pasó desapercibida, en cierta forma porque el boom de los precios compensó la caída de la producción. Pero una vez que ese boom pasó y los precios comenzaron a caer, el país sufrió como consecuencia una sucesión de crisis monetarias que eventualmente dieron al traste con la democracia. Llega Hugo Chávez al poder, quien implementa la típica política de la OPEP de disminuir la producción para aumentar los precios. Después de despedir a más de 20,000 empleados, muchos de ellos con 10 y 20 años de experiencia difícilmente reemplazables, PDVSA empieza a tener cada vez más dificultades para producir. Para 2016, su producción era ligeramente superior a los 2 millones de barriles diarios. Chávez cancela los contratos con las compañías petroleras occidentales que proveían tecnología para firmar contratos con compañías rusas, chinas, Bielorrusia, que contaban con tecnologías muy inferiores. Actualmente hay contratos firmados incluso con algunas compañías norteamericanas, como la emblemática Chevron, lo cual quiere decir que la nacionalización de Chávez fue simplemente un fraude propagandístico. La caída de la producción de PDVSA es parcialmente explicada por la pérdida de capital humano, lo cual ha afectado la administración de los recursos de la compañía. La nómina de PDVSA, sin embargo, ha aumentado de unos 30,000 empleados en 2004 a más de 100,000 empleados en 2016. Otras razones importantes que también afectan la productividad de la empresa son la falta de electricidad, la cual está siendo racionada en todo el país. Aunque las refinerías pueden tener sus plantas propias, existen muchos contratistas externos y servicios que la compañía necesita que sí son afectadas por el racionamiento eléctrico. Aunque el gobierno culpa a los bajos niveles de agua en las represas, todo pareciera indicar que se trata más bien de problemas de corrupción y mala gerencia. Otro aspecto son los crecientes costos. Con una hiperinflación como la que actualmente vive el país, los costos de las importaciones crecen a una velocidad enorme, quitándole competitividad a PDVSA y las empresas contratistas y aumentando la cantidad de dólares que se necesitan para mantener la producción. Adicionalmente, PDVSA subsidia a varios países, principalmente Cuba, a quien le entrega 100,000 barriles diarios que el gobierno de la isla revende. A través de la empresa estatal Petrocaribe, PDVSA implementa un programa para subsidiar el petróleo que les vende a casi todos los países de Centroamérica y del Caribe. El programa lo usa adicionalmente para chantajear a los países de la región a cambio de apoyo político en los organismos internacionales. PDVSA también se ha abocado a financiar e implementar una serie de programas sociales que no son de su naturaleza, pero que exige que los recursos de la empresa se dirijan hacia actividades que no deben, lo que le ha causado un severo problema de liquidez que necesita para comprar petróleo liviano en el exterior. A pesar de que Venezuela tiene las reservas de petróleo más grandes del mundo, el tipo de crudo que se consigue es pesado y difícil de refinar y necesita ser mezclado con crudos livianos que adquiere en Estados Unidos o Nigeria para poder extraerlo. Los problemas financieros de la compañía han dificultado el pago de esos crudos y por consiguiente la producción. Situaciones similares enfrentan muchos contratistas de PDVSA que han cesado sus servicios. Un punto importante es la deuda de PDVSA. El voraz apetito del gobierno de conseguir recursos hizo endeudar a PDVSA al punto de tener problemas para pagar el servicio de su deuda. PDVSA ha perdido refinerías y está a punto de perder Citgo debido a su incapacidad para pagar sus deudas. ¿Cómo lo hicieron otros países de la OPEP?
Desde la nacionalización hasta 2014, Kuwait aumentó su producción de 2,5 a 2,9 millones de barriles diarios. Arabia Saudita de 8,4 a 9,6 millones de barriles. Irak, a pesar del bloqueo y las guerras, de 1,4 a 3 millones de barriles diarios. Argelia e Irán han tenido dificultades para aumentar su producción por las guerras civiles y la inestabilidad política en el primer caso y por el bloqueo internacional en el segundo. Lo curioso de esto es que las reservas de petróleo de Venezuela han crecido desde 1970 a la asombrosa tasa de 7,2% interanual. Si la producción de petróleo en Venezuela hubiera crecido un 3% desde 1970, una tasa modesta en comparación con el crecimiento de sus reservas de petróleo, para 2014 estaría produciendo 14 millones de barriles diarios y la situación económica fuera totalmente distinta. Las reservas de Arabia Saudita han crecido a una tasa de 1,45% y las de Kuwait a 0,54%. Este no es el lugar para hacer el análisis, pero según las estadísticas de la OPEP, los países han ido aumentando su producción a medida que han aumentado sus reservas de petróleo. La gran excepción ha sido Venezuela. Los estudios afirman que cuando los precios del mercado petrolero tienen una pequeña varianza, es decir, no son muy volátiles, la estrategia óptima del cartel funciona, es la mejor estrategia. Esto se aplica a escenarios como el de la década de los 60, cuando Pérez Alfonso fundó la OPEP. No obstante, cuando los precios son muy volátiles, el daño que le causa a la economía la inestabilidad en la producción es mayor que el beneficio que se obtiene con un precio más alto. Otro estudio que mide el impacto sobre la producción nacional en los países petroleros de un aumento en el precio y un aumento en la producción de petróleo, concluye que el efecto de la producción de petróleo es más fuerte. De forma que la estrategia del cartel en esos escenarios no es la estrategia que funciona, sino más bien la de expandir y preservar mercado. Recientemente hemos visto que Arabia Saudita y otros países están obviando la estrategia del cartel para enfocarse en mantener sus mercados. Esa es una política coherente con lo que dicen los estudios científicos sobre el tema. Estimados amigos, hasta aquí un café con José Noguera.